Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de saber qué es lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, por lo que ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de algo jugoso, de algo que si son fans de las novelas turcas y especialmente de la pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en las confesiones, en las revelaciones, en el crimen bueno, no literalmente un crimen, pero sí algo que ha generado muchísima conversación entre los fans. Vamos a explorar el tema que se ha estado rumoreando y que, digamos, ha despertado curiosidad y debate. ¿Qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Qué misterios se esconden detrás de esa relación que tanto amamos y que, lamentablemente, ya no es? Sé que muchos de ustedes son súper fans de ellos, de la serie Love is in the Air, de su química, de su amor, y es normal que estén un poco intrigados y a veces hasta desilusionados por el final de su relación. Así que prepárense para un vídeo donde vamos a analizar todo lo que ha estado pasando, vamos a repasar los rumores, las declaraciones, las pistas y vamos a intentar armar el rompecabezas de esta historia. Prepárense para una buena dosis de drama, chisme y análisis. Pero antes de empezar con el chisme bueno, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al día con las novedades del mundo de las novelas turcas, de los famosos, de todo lo que nos interesa y nos apasiona. Así que suscríbanse ya, no se arrepentirán. Y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos como este. Ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa. Empecemos por el principio, ¿les parece? Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su relación, la emoción fue inmensa. Ya desde la serie Love is in the Air, la química entre ellos era palpable. Era de esas relaciones que, a pesar de ser actuadas, parecían muy reales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Vimos fotos, vídeos, declaraciones de amor, viajes románticos, y parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Eran la pareja perfecta. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Empezaron los rumores de crisis, de distanciamiento, de peleas, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, para nosotros que soñábamos con verlos juntos por mucho tiempo más. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, y la que todos nos hacemos. Bueno, como es lógico, ni Hande ni Kerem han salido a dar una explicación detallada de por qué terminó su relación. Obviamente es su vida privada, y es entendible que no quieran exponerse. Sin embargo, a lo largo de estos meses, hemos ido recopilando información, rumores, declaraciones indirectas, y es lo que vamos a analizar para intentar armar el rompecabezas. Una de las teorías más recurrentes es que la incompatibilidad de horarios y agendas fue un factor clave. Ambos son actores muy solicitados con muchos proyectos. Viajes, rodajes, compromisos laborales, es difícil mantener una relación a distancia o con horarios tan distintos. La falta de tiempo para compartir, para verse, para mantener la chispa viva, pudo ser un factor decisivo en la ruptura. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la presión mediática. La fama, los paparazzi, los comentarios en redes sociales, todo eso puede ser muy agobiante para una pareja, especialmente cuando hay tantos ojos puestos en ellos. La atención constante, la intromisión en su vida privada, pudieron haber desgastado la relación. La presión de mantener una imagen perfecta, de estar siempre sonriendo y felices, debe ser muy difícil de sobrellevar. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias personales. Aunque se amaban y la química era innegable, es posible que tuvieran diferencias en cuanto a valores, proyectos de vida, expectativas. En una relación, es importante que las dos personas estén en la misma sintonía, y que tengan los mismos objetivos. Si no es así, es difícil que la relación perdure. También se ha especulado con terceras personas, con infidelidades, pero por el momento, no hay nada confirmado. Son solo rumores y no debemos darles mucha credibilidad hasta que haya alguna evidencia. En cuanto a las declaraciones de Hande y Kerem, ambas han sido muy cuidadosas. No han hablado mal el uno del otro y siempre han mostrado respeto mutuo. En algunas entrevistas han mencionado la importancia de priorizar el trabajo,
la necesidad de crecer individualmente, la dificultad de compaginar la vida personal con la profesional, pero en ningún momento han dado detalles concretos sobre la ruptura. Kerem, por su parte, ha sido más reservado. Ha evitado hablar del tema en sus entrevistas y ha preferido centrarse en sus proyectos laborales. Hande, por otro lado, ha sido un poco más abierta. En algunas ocasiones ha hablado sobre la importancia de la libertad, la independencia y de la necesidad de priorizar el amor propio. Y ahora, vamos a hablar del crimen. Como dije antes, no se trata de un crimen literal, sino de las posibles consecuencias y de las especulaciones que han surgido a raíz de la separación. Muchos fans han estado acusando a la fama y a la presión mediática de ser la culpable de la ruptura. Otros creen que las prioridades profesionales de cada uno y la dificultad de compaginar la vida personal y profesional fueron la causa principal. En definitiva, el crimen es que al final el amor no fue suficiente. Que a pesar de la conexión, de la química, de todo lo que compartieron, no lograron superar los obstáculos y seguir adelante juntos. Y eso para los fans es un poco doloroso. Porque todos queríamos que su historia tuviera un final feliz. Pero a pesar de la tristeza, también debemos ser respetuosos con su privacidad y entender que cada uno tiene su propio camino. Y aunque no estén juntos, siempre nos quedará el recuerdo de su amor, de su química, de su historia, y por supuesto, la maravillosa serie Love is in the Air. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues sinceramente no lo sabemos. Tanto Hande como Kerem están centrados en sus carreras profesionales. Hande, por un lado, sigue cosechando éxitos con sus proyectos. Kerem, por otro, también tiene muchos proyectos en puerta. Quizás en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto. Nunca se sabe. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y seguir disfrutando de sus trabajos y de sus carreras. En resumen, hemos analizado los posibles motivos de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado las teorías, los rumores, las declaraciones, y hemos intentado armar el rompecabezas de esta historia. La incompatibilidad de horarios, la presión mediática, las diferencias personales, todo pudo haber influido en la decisión de separarse. Pero al final lo importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este análisis sobre la ruptura de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una especulación, basada en información que hemos recopilado, y no debemos tomárnoslo como una verdad absoluta. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuáles creen que fueron los motivos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y me gusta mucho saber lo que opinan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.